Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 17 de febrero del 2017. La mayoría de las bolsas europeas, exceptuando la de Londres, cerraron este martes con bajas después de los fuertes avances del lunes, sin dejarse entusiasmar por el acuerdo anunciado por 4 países petroleros para estabilizar el precio del barril que se escenificó en el día de ayer. El índice DAX de Frankfurt se redujo un 0,78%, mientras el CAC de París se redujo un 0,11%, el FTSE de Milán se redujo un 0,49%, el IBEX de Madrid un 0,51% y solo el índice FTSE 100 de Londres cerró con un incremento de 0,65%. El ánimo de los operadores se vio además afectado por la publicación del índice de confianza SWEP de los inversores alemanes, que en febrero llegó a su mínimo desde octubre del 2014. Y hemos estado siguiendo las tendencias del último trimestre de la Unión Europea y del año 2015. Donde mostramos los datos que presentó Eurostat a finales de la semana pasada. Por su parte, Wall Street cerró con ganancias, siguiendo luego del feriado del lunes y siguió las tendencias positivas del pasado viernes, y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, se incrementó un 1,39%, el selectivo Standard & Poor's 500 1,65% y el índice compuesto de Nasdaq 2,27%. Es un elemento interesante que los operadores apostaron fuertemente a las empresas tecnológicas. Durante toda la jornada, las miradas estuvieron puestas en la cotización del precio del petróleo en los mercados internacionales después del acuerdo alcanzado en Doha por varios países para congelar la producción. Arabia Saudí, Rusia, Qatar y Venezuela acordaron congelar la producción a niveles de enero, a la espera que otros países hagan lo mismo, según un anuncio del presidente de turno de la OPEP, el qatarí Mohamed Saleh Al-Sada. La decisión de congelar y no recortar, o sea, disminuir la producción, no terminó de convencer a los analistas y a los inversionistas. Mientras tanto, el petróleo de Texas se redujo un 1,36% pese a el anuncio de este acuerdo y llegó hasta $29.04 y el crudo del Brent se redujo 3,62% hasta $32.18. De manera que los analistas vieron que el hecho de mantener los niveles de producción diario y no recortarlos es un hecho que no crea elementos convincentes para el mercado. Vamos a ver esto en profundidad. La OPEP como Rusia ya se situaban en niveles de producción récord antes de este acuerdo. Rusia extrajo el mes pasado de enero cerca de 11 millones de barriles diarios y Arabia Saudí 10,2 millones de barriles diarios, Qatar 660,000 barriles y Venezuela 2,35 millones de barriles. Es decir que en total la OPEP bombeó alrededor de 32,43 millones en enero, más Rusia. Estamos hablando de 43,43 millones de barriles diarios, un nivel de producción que ha contribuido a la asfixia del mercado, a una gran sobreoferta, y ha llevado a la reducción de más de un 70% del precio en año y medio. Esto sin contar a los Estados Unidos, como veremos más adelante. Para cambiar la tendencia en los precios, se necesitaría un gran cambio en la producción o bien en la demanda. Hemos dicho que mientras China crece a 6,9% de acuerdo a datos oficiales, su consumo de petróleo estuvo un poco por debajo del 1%. Y este es un elemento muy importante cuando China era el 12% del consumo mundial.
De manera que cuando vemos estos 4 países del acuerdo que representan alrededor de un poco más del 25%, lo que estamos viendo es que ellos registraron máximos históricos de producción, por lo que la simple congelación de esta extracción y bombeo no será de mucha ayuda, ya que muchos analistas en estas condiciones del acuerdo entienden que no servirá de mucho para combatir el tema esencial, que es el tema de la sobreoferta de petróleo. De manera que Arabia Saudí y Rusia, influidos tanto por sus intereses económicos, y recordemos que Rusia tiene 2 trimestres consecutivos en negativo, en una recesión, con una alta dependencia para financiar su presupuesto del petróleo y con las sanciones impuestas por Occidente en una situación mucho más crítica, y Venezuela, que ha estado influyendo de manera importante en esta posibilidad de acuerdo, y Qatar, tratan así de frenar el exceso de oferta de estos 43,3 millones de barriles diarios entre OPEP y Rusia. Sin embargo, Irán ha anunciado que quiere mantener e incluso incrementar su cuota de mercado, como hemos explicado en Ecomundo. Ahora que se han levantado las sanciones de Occidente sobre Irán, y esta negativa por parte de Irán y la débil demanda han impedido que este acuerdo entre Rusia, Arabia Saudí y Venezuela y Qatar se haya materializado en un incremento fuerte de los precios del petróleo en las bolsas en el día de ayer. La decisión requiere del visto bueno de los grandes productores de todo el seno de la OPEP. Todo parece indicar que el mercado esperaba un acuerdo global e incluso un recorte de producción, que es donde está el tema. En este sentido, el ministro de Petróleo de Venezuela, Eulogio del Pino, ha adelantado que hoy habrá una reunión para negociar con otros países claves como Irak e Irán. Fuentes del mercado han asegurado que Irak estaría listo para congelar su producción, mientras que Irán se negará a abandonar su cuota de mercado. Irán, miembro de la OPEP y rival de Arabia Saudí, ha prometido incrementar con fuerza su producción en los próximos meses, buscando recuperar la cuota de mercado perdida tras años de sanciones internacionales que fueran levantadas apenas en enero pasado. Ya en el día de ayer se iniciaron los embarques de petróleo por parte de Irán. Tras conocerse el acuerdo, el ministro de Petróleo iraní, Bijan Zarnef, aseguró que su país no renunciará a tener una cuota apropiada de participación en el mercado petrolero. Lo que es importante es que primero el mercado está enfrentando un superávit, comentó, y segundo, que Irán no renunciará a tener una cuota de mercado perdida tras años de sanciones internacionales levantadas apenas en enero. Algunas fuentes revelaron que se pudieran ofrecer términos especiales a Irán como parte del acuerdo de congelamiento de la producción. Solo en esas condiciones, si se le da un trato especial a Irán, es posible que ellos puedan entrar aumentando su producción mientras los otros congelen o reduzcan su producción, porque congelación por sí misma no producirá recortes en el exceso de sobreoferta mundial, ya que Irán está regresando al mercado y se le debe dar una oportunidad especial, de acuerdo al ministro. Irán anunció este fin de semana que ha incrementado su producción en 400,000 barriles por día tras el fin de las sanciones y aspira a sumar otros 200,000 barriles diarios al final del trimestre, es decir, alrededor de 600,000 barriles con tendencias al incremento. Es importante tomar en cuenta que al de por sí desequilibrado mercado petrolero, ya que de por sí la diferencia entre oferta y demanda en este momento ronda 1,7 millones de barriles diarios, el equivalente a la producción total de Noruega, que no es parte de este acuerdo, por el efecto de la tecnología fracking que hemos comentado de los Estados Unidos, que empujó la oferta mundial. Se ha sumado en las últimas semanas un factor de presión adicional, que es el regreso de la República Islámica tras el levantamiento
del veto occidental. De manera que este acuerdo, para muchos analistas, no es más que una puesta en escena y tratar de influir sobre el mercado. Ahora bien, finalmente, es importante tomar en cuenta que en el segundo semestre, si estos productores, sobre todo en el seno de la OPEP, los que están fuera de la OPEP y todo lo que implica Rusia con sus debilidades económicas en este momento y la necesidad de salida de petróleo, porque este es un hecho fundamental. El hecho de que todas estas economías están en situaciones de crisis los obliga a una situación donde tienen que dar salida pese a los precios bajos. Venezuela le ha planteado a China posponer el pago por 2 años de la deuda que se paga en transacciones a través de petróleo, es decir, que es un trueque. De manera que este anuncio en el día de ayer no ha logrado convencer a los mercados, aunque puede ser un primer inicio que pueda marcar el arreglo entre estos productores hasta esta tendencia a la baja de los precios del petróleo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.